Pues surge porque yo estaba en deuda con Liébana, es mi tierra, nací allí y veraneaba allí y vivía, mi casa estaba en Cabezón de Liébana, a 4 o 5 kilómetros del monasterio donde estaba Beato. Fue la tierra que pisó, fueron los paisajes que él miraba, las aguas que él bebía, los aires que respiraba. Entonces, hacía años, en el 2006, me llamaron de la Universidad de Cantabria y me dijeron: Peridis, tienes que venir a dar el pregón del Año Santo. Digo, ¿yo por qué? Dice, es que Humberto Eco, que iba a venir, pues no puede. Como eres lebaniego, te toca. ¿Y qué les voy a decir? En el Paraninfo. Bueno, y además de la universidad. Y además tienes que escribir un pequeño texto que te lo vamos a publicar. Y ya hice un pequeño texto poético, nostálgico. Y bueno, pues ahora dije, estoy Beato. Siempre me interesó Beato. Me interesó por los dibujos, porque es que es un antecesor mío. Yo veo los dibujos y además los que he hecho en el libro, pequeñitos, unos calcando y otros míos, es que se integran perfectamente. Es que estoy en la onda de los dibujos de los Beatos. Pues he sido miniaturista. Y me tocaba, dije, oh, una novela de Beato, qué bonito sería. Pero tenía un inconveniente. ¿A quién interesa un problema teológico del calibre del que le obligó o le lanzó a Beato a hacer el comentario? ¿Cómo armo yo, me decía, una novela para contar la vida de Beato sin hacer como Humberto Eco en El nombre de la resa? 5 asesinatos, envenenamientos. Yo no sé hacer eso, yo no sé matar a la gente, en novela, ni siquiera en novela, ¿no? Y le comenté un día a mi hija que estaba con la novela y creía que había que hacer un tiempo actual de personajes como nosotros y un tiempo pasado. Y ahí había un problema narrativo. Y ella me dijo, mira papá, si no consigues que el pasado gravite sobre el presente e interrelacionen, la novela será fallida, porque serán dos capas que no casan, que no interesan, ¿no? Y luego, por lo que me dices del problema teológico, es que eso a la gente no le va a interesar. En Humberto Eco, cuando llegaban los debates teológicos, la gente se saltaba las páginas hasta el próximo envenenamiento. Y eso es lo que me hizo documentarme mucho. Primero, para empaparme de aquel tiempo, que es el tiempo del siglo VIII a los 50 años de la invasión musulmana y de pues, la batalla de Guadalete y el desastre de los visigodos. Una minoría de musulmanes ocupan prácticamente toda la península, imponen su religión, pero no a la fuerza, porque, bueno, de esa manera, ¿no? Porque los cristianos tributaban, y los judíos siempre, y entonces los musulmanes no. Por lo tanto, no le interesaba que la gente se convirtiera en masa, ¿no? Aunque las élites, que eran los que tenían más que pagar, pues igual se pasaron de religión. Y ahí es donde está un poco el quid de la novela, ¿no? El que alguien, que es luego el arzobispo de Toledo, el primado, busca un puente que acerque las dos religiones. Y eso para Beato era una herejía. Pues Elipando se inventa que Jesucristo es hijo de Dios, pero no verdadero, adoptivo. Claro, de bajar de hijo de Dios verdadero a adoptivo, pues hay un abismo. Y claro, el pobre Beato dice, si no es hijo de Dios, no resucitó. Y si no resucitó, no resucitamos. Entonces no hay vida eterna, entonces no hay salvación, no hay nada. Y claro, tenía que combatir a Elipando, pero ¿cómo un clérigo se va a enfrentar con el arzobispo de Toledo? Además se sentía culpable, porque cuando era discípulo de Elipando,
pues había negado a Cristo, como él decía. Como Pedro negamos a Cristo. Y luego como Pedro lloramos. Pero él tenía que rehacer lo que había hecho, es decir, y ese gusanillo le llevó a escaparse para Liébana con Eterio, que era obispo de Osma, que había nombrado con toda seguridad Elipando, y intentar un combate a través de un libro. ¿Pero qué libro iba a ser ese? El Apocalipsis es un libro que, según los estudiosos, se escribe durante las persecuciones de Nerón y Diocleciano, que eran tremendas, para dar una esperanza a los cristianos. Por eso se apoya en el Apocalipsis como parábola de los tiempos que están viviendo con los musulmanes. Es una iglesia perseguida, no del modo romano, porque es otro tipo de presión, más que una persecución, depende de cada gobernante también, en cierta medida, ¿no? Y hace un libro de esperanza, pero también de amenaza. En el libro amenaza, sobre todo, a los herejes y a los que llevan al rebaño al desfiladero. Es decir, los que son lobos disfrazados de corderos, los pastores, y es una alusión, es un libro escrito entre líneas. A buen entendedor, sabes que el Apocalipsis era un libro de obligada lectura, lo decretó creo que el Cuarto Concilio de Toledo, en los monasterios a la hora de la lectura del Apocalipsis, con mucha picardía y mucha sabiduría, decir, ¿sabes? Y entonces, claro, es un libro de esperanza, que señala dentro del Apocalipsis cómo será el final de los tiempos, que en ciertos momentos, pues claro, cuando hay una época de persecuciones o de cambio de sociedad o de valores de la sociedad, pues para una determinada parte de la sociedad, los cristianos, es que es una posible señal del fin de los tiempos, ¿no? Bueno, y luego pues que constantemente la humanidad ha pensado que se acaba, que cuando Roma cae, pues ahora mismo con el cambio climático, con el calentamiento de la tierra, con las epidemias, entonces hay plagas bíblicas y epidemias que parecen el fin de los tiempos. El propio Beato, según Elipando, predicó el fin de los tiempos para la víspera, o a la víspera de Pascua del año 800. Y allá fueron los lebaniegos con Beato, que le dedicó un capítulo de libro, y que puede ser pues un bulo de Elipando para desacreditarle. El libro se titula El cantar de Liébana. Liébana es un personaje en la novela. Aquellos paisajes eran un pequeño paraíso y lo son. Liébana es un valle entre cordilleras, los picos de Europa y la cordillera cantábrica. Es una olla, tiene clima mediterráneo, está a 300 metros sobre el nivel del mar. Nieves perpetuas casi en los picos de Europa y frutas. Yo de niño, cuando iba a Liébana, bueno, qué melocotones, qué cerezas, qué ciruelas eran. ¿Qué uvas? De allí sacaron el orujo de Liébana, que es bastante famoso. ¿Qué personajes voy a meter yo en el libro? Porque claro, una novela son los personajes, no es un ensayo. Y entonces dije, todos los protagonistas femeninos de las novelas, la bellísima, la altísima, la guapísima, la eterna. Y resulta que vas al teatro, vas al cine, vas a una exposición, ¿y quién están allí? Señoras entre 50 y 70 años en un 70% de los asistentes. Yo tengo la costumbre de contar. Soy arquitecto, he hecho algunos teatros y sé pues, que hay máximo de 9 filas hasta pasillo, 9 filas hasta... Cuento. Y hago cálculo, una fila, 2 filas, 3 filas, menos del 70%. Y digo, ¿dónde están los señores? ¿Por qué no voy a coger yo una señora de una cierta edad, como muchas que han acudido a conferencias, a exposiciones propias y a presentaciones de libros? Bueno, entonces
da la casualidad lo que tienen las novelas, que es una viuda que ha estado casada con un lebaniego, que él era médico, que ella era su enfermera, como en tantos casos que hay, que la enfermera o la que te abre la puerta de la consulta es la mujer del médico. Así en los pueblos. Y Eulalia, bueno, pues ¿dónde la vamos a...? Está casada, el médico, el marido suyo, pues, lógicamente es lebaniego, porque facilita las cosas, ¿no? Porque además, pues así le entierran en Liébana. Bueno, y van amontonándose casualidades. ¿Dónde vive? Pues ¿dónde hay un beato? En Valladolid, el beato de Valcavado. Pues vamos a que vivan en Valladolid, cerca de la universidad donde está el beato. Hay mucha gente que vive cerca del beato en Valladolid, una de ellas, y bueno, pues ya está deprimida, pues se ha muerto el marido, ha cerrado la consulta porque ya no hay consulta ni nada, y se ha quedado sin marido y sin el papel, no tiene hijos, y claro, pues, tiene el duelo y tiene una depresión relativa, porque no es el personaje depresivo del per se, pero sus circunstancias la llevan a un vacío. Entonces el terapeuta o la psicóloga que tiene la aconseja que haga algo, que se mueva, que se socialice, que vaya a la universidad, se apunte en un curso, de la casualidad de que ahí hay un cartelón que pone Beato de Liébana exposición últimos días, y entra, y entonces ya empieza, nada más entrar, entra en el engranaje, ya la coge Beato y a través del profesor don Crisógono y de su amiga, la cautiva con sus enseñanzas y la invita a ir a Liébana, que había estado con su marido, pero de fin de semana, ¿no? Y entonces ya la pasan cosas. Y a través de ella, pues vamos a conocer a Beato y sus vicisitudes. Uno está en sus personajes. Igual que cuando hago las caricaturas a los políticos, pues les interpreto. Y al interpretarlos te metes en su pellejo y lo traduces en una línea, ¿no? Beato evidentemente era un personaje fascinante para mí, lo mismo que Umberto Eco, que era una persona que adoraba a Beato. Para él, los beatos son las más prodigiosas creaciones iconográficas de la historia del arte universal, en bibliografía, en libros, ¿no? Y era un estudioso extraordinario. Y entonces, bueno, pues ya yo fui mucho rato de la mano de Beato. De la mano de Beato y de la mano de Eco. Y esos eran mis dos guías, en cierta medida, en la novela. Y luego da la casualidad, pues, de que uno todo lo que ha vivido lo tiene en la inconsciente. Y yo en la novela me atascaba muchas veces, muchas, porque decía, ¿ahora por dónde sigo? Pues apareció Tiki, un personaje contrapunto de ella, porque es una chica joven, muy de hoy, muy pasada, que se ganaba la vida de repartidora o de... Bueno. Y más personajes. Aparece al final Ceto. Pues ¿quién era Ceto? Ceto era un amigo de mi infancia, en cuya casa me quedaba yo. Pero yo no sabía que Ceto era íntimo amigo de un posible protagonista de la novela que me ayudaba en el desenlace. Y luego pues estaba Umberto Eco, que no vino a Liébana, pero podía venir. Y entonces con todo eso fui armando un final que a mí de verdad me gusta mucho, el final de la novela en Carrión de los Condes, porque una de las cosas que ha tenido el cristianismo con sus debates fue que cuando hubo la irrupción de los iconoclastas, que al igual que en otras religiones decían que a Dios no se le podía representar, tuvieron la lucidez de decir que sí se le podía y debía representar. Y los mejores artistas en Occidente, estoy hablando del mundo occidental, pues han sido extraordinarios descriptores, narradores plásticos, suministradores de imágenes, empezando por Beato.
porque beato es todo lo contrario de lo iconoclasta. Yo creo que en el fondo él pensó, el Islam no quiere y prohíbe la representación de Dios. Yo voy a hacer un libro y a través de símbolos lo voy a representar. Y agarra el Apocalipsis y algo tan difícil como un libro profético y poético lo pone en imágenes de cómic en color, con todo lujo de detalles. Con lo cual hace una creación, yo diría que, fíjate, lo de los beatos es como un alarido, como un grito, ¿sabes? Donde las imágenes acuden en su socorro y pone delante de los ojos de los creyentes cristianos las imágenes que les reconfortan, que les animan, que con un texto que para la mayor parte no era legible, porque el comentario es ilegible y menos para nosotros, le entra por los ojos porque, según él o su entorno, las imágenes ayudan a los que saben leer y le facilitan las cosas a los que no saben. Y entonces, pues esa es la clave de toda la novela, ¿no? Yo creo que... Y bueno, pues Ceto me ayuda en el final y los humoristas también me ayudan en el final, ya que yo he pertenecido y pertenezco a esa estirpe maligna. Mi trabajo ha consistido en inventar códigos. Yo a Suárez le subí enseguida a la columna, porque cuando empecé a dibujarle ya estaba en el poder, no a través de ya él apareció subido a la columna. Carrillo estaba en un agujero, asomando las narices. Leopoldo era la esfinge, porque no sabíamos cómo pensaba. Entonces yo buscaba símbolos para ayudar a la iconografía, para crear el mundo del personaje. Bueno, las novelas que más te exigen son las primeras. Yo soy arquitecto y dibujante, pero claro, una novela son palabras mayores, ¿eh? Y para saber si puedes hacerlas, tienes que hacerlas. Es decir, soy capaz. Entonces lo importante de las primeras era acabarlas, crear los personajes, aprender a hacer la trama. Y eso, pues aprender haciendo y hacer aprendiendo. Yo soy de hacer aprendiendo y aprender haciendo. Pero aquí, por cómo era el personaje y el tiempo y la herejía adopcionista, no me apetecía nada hacerla en tiempo de beato y no. Ya había hecho novelas del siglo XII y XIII, ¿no? Entonces necesitaba dos tiempos y era una novela totalmente retadora para mí. Bueno, pues cogí el reto, lo asumí y adelante con él. Y fui saliendo, iba creando los personajes a medida que los necesitaba. Tenía a Beato, a Lipando y a Eterio en el tiempo pasado. Y luego, pues como había un beato en Valladolid, pues en la universidad había un catedrático o un bibliotecario, y fui creando los personajes. En el momento que tienes los personajes, tienes el 70% de la novela. Luego, los dibujos. Pues tenía la novela hecha, la había terminado cuando encontré a Eco por allí, y a Ceto, y a más personajes, y ya la había cerrado. Y se la mandé a la editora y me dice, bueno, está bien, ha mejorado mucho. Ahora nos tienes que hacer los dibujos. Y es como el que ha corrido la maratón y dice, mira, ya se acabó la maratón, pues ahora coge y hazte los 10.000 metros, 10 kilómetros. Bueno, no tanto, porque ya es mi oficio. Y le dije que no hago dibujos, ¿cómo voy a hacer yo? Pero claro, tengo ahí el tablero, y tengo los rotuladores, y tengo los papeles. Y entonces dije, bueno, empecé, y a lo tonto, hice un carpetón de dibujos, pero ya por puro placer. Ahí sí que fui copista, y copié, y fui creador de otros personajes, y claro, se portaron. Una vez que hice los dibujos, y los mapas, y la portada, y la corrección de la portada, pues ellos
tiraron, la editora Espasa, tiró la casa por la ventana, porque lo encuadernó maravillosamente. Y parece que tienes un beatillo en la mano. Entonces, siendo yo dibujante y metiéndome a escritor, pues dices que menos que hacer un beatillo para darle un plus a los lectores y hacer un guiño para que se diviertan y lo pasen bien. Bueno, yo te diría, se puede leer con fe, pero sobre todo con esperanza y con caridad, que son las tres virtudes teologales. Con esperanza, pues en esta vida, y el que tenga esperanza en la otra, por supuesto. Esperanza en esta vida, toda la vida es vida, hasta el último momento. No hay ningún momento para tirar la toalla, no hay ningún momento para echarse a un lado, todo es vida, todo es vida. Hay un dicho nuestro, mientras hay vida hay esperanza, muy bien. Pero luego hay una vida que hay que vivir con los demás, y eso es la caridad, intentar que esta vida sea la mejor posible y lo mejor posible con los demás, no tú solo, ni para ti, no, porque de lo que yo sé, y sé bastante, el Sermón de la Montaña se basa en las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste el examen, ¿qué nos van a pedir en el examen? Que eso se predica poco, ¿eh? Yo en eso me molesta cuando alguna vez estoy en una ceremonia que no se acuda más, porque claro, estamos en este mundo que para los creyentes es una prueba para la otra vida, pero cuando hay una prueba y hay que hacer una reválida, ¿qué preguntas hay? ¿Por qué nos van a examinar? Eso lo dejó claro Jesucristo. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estaba desnudo, me vestisteis, es decir, me tratasteis como si fuera yo mismo, es decir, lo que hagáis por los demás, por mí lo hacéis. Y ese yo creo que es un mensaje que a veces se olvida y que a mí me parece crucial en la vida.